de la prehistoria, como una Juana de Arco conduciendo a su pueblo. Pero cayeron las primeras víctimas. Después del grito, nos fuimos a tocar, a prepararnos para un futuro lleno de incógnitas. Allí vino el secretario general Nemesio Gálvez y me dijo: Por ti venía. ¿Qué estás haciendo aquí? Te estaban esperando en la Casa Grande. La Casa Grande era la sede de la CNT de la Falla. Me querían para trabajar en la plana mayor. Abolieron el dinero y crearon unos bonos de servicios y de intercambios. El capital fue sustituido por una organización de trabajo. Y Companys decía: vosotros mandáis en la calle y la victoria somos nosotros. Madrid vivía el entusiasmo del aire revolucionario que impregnaba los 3 primeros meses de la guerra. Pero en octubre el pesimismo colocó el espíritu de la población. Los republicanos retrocedían y los fascistas avanzaban con la idea manifiesta de apoderarse de Madrid.